Ajonjolí de todos los moles. Decía Ortega y Gasset que nosotros somos y nuestra circunstancia. Decía, el hombre es él, o la mujer, o la persona, es la persona y su circunstancia. La circunstancia que rodeó en 2006 a Andrés Manuel López Obrador fue la de un fraude electoral, un robo descarado de la presidencia, la intervención de los grupos de interés, de la oligarquía, Felipe Calderón unido con el Bester Gordillo, pero también apoyado por Vicente Fox, todos alentados por el Consejo Coordinador Empresarial, por Televisa, Azteca, los medios convencionales, y bueno, pues se robaron la presidencia. Dijo Calderón, lo hice esto y llegué al poder, haya sido como haya sido. Pero le hacen una pregunta, hay que decirlo, interesantísima a López Obrador sobre cuál sería el escenario. Le preguntan qué habría pasado en 2006 si hubiera asumido la presidencia de México, si no le hubieran hecho el fraude o si hubieran reconocido su triunfo. Y López Obrador dice, es muy buena la pregunta, ya lo había pensado antes. Pues yo de entrada no hubiera iniciado una guerra sin sentido, porque hubiera tenido legitimidad, no hubiera tenido la necesidad como Calderón de pegarle a lo tonto un garrotazo al avispero para quedar bien con ciertos grupos, pero incendiar al mismo tiempo el país. No se hubiera tenido que someter a los intereses transnacionales de ciertas empresas en España o en otros países. Así que este es el escenario que ve entonces López Obrador, aunque reconoce que tras el fraude pudo conocer todavía mucho mejor a México porque anduvo recorriendo el país. Yo me la he hecho. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiesen respetado el triunfo en el 2006? Bueno, de las cosas buenas es de que se hubiesen evitado muchas desgracias, porque nosotros no íbamos a declarar la guerra al narcotráfico. Nosotros íbamos a hacer lo mismo, atender las causas. Hubiésemos impedido las privatizaciones que se hicieron a partir de entonces. Pero también ahora una de las cosas importantes es de que siempre se aprende. No es cierto de que uno llega a saberlo todo. Nos hacen el fraude. Yo me dedico a recorrer todo el país, que en el 2006 no lo conocía, como ahora. Entonces, eso me ayudó mucho a recoger los sentimientos del pueblo, a conocer a México desde abajo, los varios Méxicos que somos, y ya cuando llegamos, pues teníamos más experiencia, ¿no? Bueno, pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio tiempo para exhibir al senador del PAN y líder de ese partido, Marco Cortés, que por cierto, cada día se parece más a Carlos Salinas, en todos los sentidos. Pero Marco Cortés también actúa como si fuera un legislador republicano de Arizona o de Texas, diciendo más muro, mano dura, y todas las acciones que cometa el crimen organizado, en particular los narcotraficantes, que sean catalogadas como narcoterrorismo. ¿Para qué? Para que Estados Unidos se pueda meter y agandallar lo que pueda, para que Estados Unidos nos siga tratando como un patio trasero. Y bueno, pues obviamente el presidente López Obrador no comulga con esta idea, pero exhibe lo que dijo el propio Cortés en tribuna, y en el Senado de la República, en la máxima tribuna. Y bueno, pues vale la pena también escuchar esto, porque así como no quieren los programas sociales, así como después confesó Marco Cortés
que solo era un tema de campaña y le salió mal, pues así en el fondo lo que piensan es que ellos quisieran que fuéramos una especie de protectorado de los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase desapercibido, porque estoy seguro que no se informó ni se dio cuenta. Ya cuando discutieron en lo general, esa es una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él, ¿sí? ¿O de parte de quién? ¿De dónde vino? Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador permitamos que concluya la pregunta. A tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no, y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros. Sin embargo, es una actitud muy irresponsable del dirigente del PAN estar planteando ese tipo de cosas. Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características. Bueno, y otro exhibido en la mañanera de hoy ha sido el historiador Enrique Krause, mexicano, sí, aún mexicano por nacimiento, ingeniero, entendemos, historiador, buen empresario, porque no le ha ido nada mal, sobre todo le fue muy bien en el régimen neoliberal. Y eso sí, hay que reconocer que ya le había besado los pies al gobierno de los Estados Unidos, incluso le escribió una carta a Biden pidiéndole que sometiera a López Obrador, porque López Obrador es un peligro para México. Y bueno, ahora sabemos que ya le había jurado lealtad al rey de España, porque se nacionalizó español en 2015 y es parte del trámite. Pero las contradicciones de Enrique Krause están en que él en su momento, hace, ¿qué será?, un par de semanas dijo, cuidado, México va de una república a una monarquía por culpa de López y todo esto. Pues resulta que él ya le había jurado lealtad a un monarca extranjero, eso de entrada. Y luego que sabemos que él mismo en su momento dijo que añoraba la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque le iba bastante bien. Entonces, demócrata no es. No le interesa mucho que la gente participe, sino que le vaya bien en particular, y ahora lo exhibe el presidente de México, otra vez. Creo que en 2015 le dieron la nacionalidad española a Krause. O sea, el que dice que aquí va a haber una monarquía, resulta que le otorgan la nacionalidad y de acuerdo a la revista, no sé si sea cierto, para obtener la nacionalidad española hay que
protestar, fidelidad al rey. Juro ser fiel al rey de España. Y entonces está mejor Aguilar Camín, que dice que no es monarquía sino dictadura. Luego está el caso de Zedillo, que él se burla de los mexicanos y mexicanas porque dice que se bajó la pobreza en este sexenio porque hay varios que murieron durante la pandemia. Pero hay que recordarle al ignorante de Zedillo que el virus SARS-CoV-2 pues no discrimina, ¿verdad? O sea, afectó a todos por igual, a ricos y a pobres. Y fue algo muy doloroso, que también pegó bastante fuerte en Estados Unidos, por cierto, en donde vive Ernesto Zedillo. Entonces, él asegura que también bajaron la cantidad de pobres por las remesas, pero no reconoce lo de los programas sociales, no reconoce el aumento al salario mínimo, el aumento en el poder adquisitivo, porque él se siente muy bueno en materia económica y nos dejó una crisis impresionante. Y luego aseguran que él nos salvó cuando en realidad fue Estados Unidos que nos dio $20,000 millones para que no nos hundiéramos, porque tanto Salinas como Zedillo habían colapsado la economía. Peor aún, Zedillo, en lugar de utilizar el dinero para ayudar a los pobres, a los marginados, endeudó al país con cargo a las futuras generaciones en el tema del FOBAPROA, el rescate bancario. Entonces, que fue el rescate a los de arriba. Por eso lo exhibe a este corrupto con su risa cínica. Pero miren este, señor, corruptazo, ídolo de los conservadores mexicanos. Por eso, qué bueno que no somos iguales. Cada quien, ¿no?, que siga su camino. Y ahí la llevan, van bien. Miren esto. I hear some of my friends saying, yes, that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad, you have to wonder. Regrésalo. Dice primero que fue por las remesas, ¿no?, que se redujo la pobreza. Y lo segundo, dice, from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad. También, y esto es muy triste. Adelante. You have to wonder. Hay que cuestionarse si el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres en México, most poor people in Mexico, will lead you y se ríe,